Mis padres querían obligarme a trabajar sin descanso para pagar todos los caprichos de mi hermana hasta que descubrí la verdad de por qué me adoptaron. Me llamo Elías, tengo 27 años, y crecí creyendo que mi familia me había salvado de un destino terrible. Siempre me dijeron que había sido bendecido al ser adoptado. Que ellos, Luis y Marcela, me habían dado techo, comida, ropa y oportunidades que, según ellos, yo jamás habría tenido si me hubieran dejado en aquel orfanato. Y yo, ingenuo, crecí con culpa. Culpa que ellos alimentaban gota a gota, todos los días, recordándome que les debía la vida. Pero lo peor vino cuando mi hermana, Camila, llegó a la adolescencia. Yo tenía 15 años cuando la escuché por primera vez decirle a mis padres: ¿por qué Elías no trabaja más? Yo necesito un celular nuevo. Y mis padres, en vez de corregirla, me miraron a mí. Podrías buscar un trabajo de fin de semana, dijo mi padre. Eres fuerte, puedes hacerlo. Ahí, con 15 años, estudiando, cargando mis propios miedos, entendí la dinámica del hogar. Camila era la hija. Yo era la herramienta. Cada cumpleaños suyo era un gasto enorme. Cada Navidad, regalos de lujo. Cada capricho, una necesidad. En cambio, mis cumpleaños eran una cena simple. Una camiseta barata. O a veces, nada. Pero yo seguía siendo agradecido. Porque así me habían enseñado. Que debía dar gracias por existir. A los 17 empecé a trabajar medio tiempo para ayudar en la casa. Yo pensaba que era normal. Pero con los años entendí que ayudar para ellos significaba pagar todo lo que Camila quisiera. Zapatos nuevos. Cursos de patinaje. Viajes con amigas. Lujo tras lujo. Y cada vez que yo intentaba decir que necesitaba ahorrar, que quería estudiar una carrera, mi madre me decía: primero está la familia, Elías. Siempre lo ha estado. Pero la familia era ¿Camila? Nunca yo. La peor parte llegó cuando cumplí 20 años. Tenía 2 trabajos, uno en un supermercado y otro en un taller mecánico. Llegaba a casa agotado, con dolor en la espalda, las manos llenas de grasa. Y aún así, mi padre me dijo una noche: Camila quiere entrar a música. Es caro. Vamos a necesitar que trabajes más horas. Ahí algo dentro de mí comenzó a fracturarse. Yo trabajaba más que todos en esa casa combinados. Pagaba más que todos en esa casa combinados. Y sin embargo, nunca recibía nada. Ni amor. Ni un descanso. Ni palabras de orgullo. Solo exigencias disfrazadas de deber moral. Y aunque no lo entendí entonces, esa conversación fue la que comenzó la caída de todo lo que conocía como familia. Una caída que, ahora que escribo esto, agradezco profundamente. Porque para construir tu vida, primero hay que destruir la mentira en la que te hicieron vivir. La gente siempre romantiza la adopción. Hablan de un acto de amor, de una segunda oportunidad, de una familia que te elige. Yo crecí creyendo esa versión. Hasta que un comentario casual de mi madre derrumbó todo ese cuento bonito. Fue cuando tenía 16 años. Estábamos en la mesa y Camila acababa de pedir unos tenis de marca que costaban casi lo que yo ganaba en un mes. Mis padres estaban discutiendo si podían pagarlos, y entonces mi madre dijo algo que nunca olvidaré. De todas formas, Elías puede trabajar horas extras. Para eso está. Para eso está. Como si yo no fuera un hijo. Como si yo fuera un recurso. Una herramienta. Camila lo escuchó, claro. Y le encantó. Ese fue el punto exacto donde ella empezó a verme como su cajero personal. A los 18 años, cuando entré a mi primer trabajo serio, algo se volvió costumbre. Cada quincena desaparecía el 70% de mi sueldo. Para la casa, decía mi padre. Para los gastos, decía mi madre. Para mis necesidades, decía Camila. Yo aceptaba, porque en mi mente había una frase clavada desde que era niño. Si no te hubiéramos adoptado, tú no tendrías nada. Era su forma constante de recordarme que yo estaba en deuda. Y aunque yo no lo entendía entonces, estaban formando una cadena alrededor de mi cuello desde la infancia.
A los 21 encontré un sobre viejo en el estudio. Era un sobre café, lleno de papeles amarillentos. Y había un documento que nunca debí ver. Pero que me reveló la verdad sobre mi vida. Mi adopción. No era normal. No era romántica. No era porque ellos querían un hijo más. Había un informe. Un reporte sobre beneficios monetarios del programa de adopciones. Apoyos del Estado. Subsidios. Exenciones fiscales. Leí una frase que me perforó el pecho. Familia postulante elegible para apoyo económico por adopción de menor. Ahí lo sentí. Ahí lo supe. Ahí me cayó encima toda una verdad que mi corazón había evitado durante años. No me habían adoptado por amor. Me habían adoptado por dinero. Y una vez que crecí, me habían convertido en la siguiente fuente de ingresos. Yo trabajaba, ellos gastaban. Yo ahorraba, ellos pedían. Yo daba, ellos exigían. Yo me cansaba, ellos lo ignoraban. A los 23 intenté hablar con mi madre. ¿Por qué siempre tengo que trabajar más que Camila? Pregunté. Ella no levantó la mirada del teléfono. Porque ella es la niña, respondió. ¿Y yo qué soy? Mi padre intervino, con voz impaciente. Eres el mayor. Tienes que aportar más. Además, deberías agradecer que te dimos un hogar. Camila rió. Sí, Elías. Si no fuera por ellos, seguirías en ese orfanato asqueroso. Ahí fue cuando algo dentro de mí empezó a romperse. No por el insulto, sino porque mis padres no dijeron nada. No defendieron. No corrigieron. No pusieron límites. Solo dejaron que mi hermana siguiera tratándome como basura. En ese momento entendí que yo nunca había sido hijo. Nunca fui hermano. Nunca fui familia. Yo era un empleado no pagado. Un proveedor. Una moneda. Y ese dolor. Esa mezcla de traición, claridad y rabia silenciosa. Se quedó clavada en mí durante años. Hasta el día en que, finalmente, decidieron pedirme algo que cambiaría mi vida para siempre. Y que los expondría como la familia que realmente eran. Tenía 24 años cuando ocurrió el momento que marcó un antes y un después en mi vida. Hasta entonces, yo había soportado humillaciones, exigencias, manipulación emocional y un nivel de explotación que ahora, viéndolo con distancia, parece increíble que yo tolerara. Pero ese día entendí que mis padres no solo no me veían como hijo. Me veían como un recurso a explotar para asegurar el futuro de Camila. Era un domingo al mediodía. Habíamos terminado de almorzar y mis padres me pidieron hablar seriamente. Ese tono que usaban cuando querían imponer algo sin que yo pudiera cuestionarlo. Me senté en el sofá, sin saber que esa conversación me iba a marcar para siempre. Mi padre comenzó. Elías, ya tienes 24 años. Es hora de que empieces a aportar más. Ya aportaba muchísimo. Pagaba servicios, comida, reparaciones, incluso gastos que correspondían a Camila. Pero para ellos nunca era suficiente. ¿A qué se refieren? Pregunté. Mi madre cruzó las piernas, como si estuviera en una reunión ejecutiva. Camila quiere estudiar diseño en la universidad privada. Es cara. Pero es su sueño. Me miró directamente. Y tú vas a ayudarla a cumplirlo. Sentí que mi corazón se apretaba. ¿Ayudarla cómo? Vas a cubrirle la mitad de la matrícula, respondió mi padre, como si hablara de algo lógico. Me reí, sin querer. Una risa amarga, nerviosa. No puedo pagar eso. Apenas me alcanza para mis gastos. Y ya pago mucho en la casa. Mi madre frunció el ceño, molesta por mi respuesta. Elías, no seas egoísta. Nosotros te dimos un hogar. Tú tienes la obligación moral de apoyar a tu hermana. ¿Por qué yo? Pregunté, sintiendo que algo dentro de mí comenzaba a revelarse. Porque ella es tu hermana, dijo mi madre, golpeando la mesa. Camila se levantó, con una sonrisa arrogante. Además, tú ni planes tienes.
Mejor inviertes en alguien con futuro. Esa frase. Esa frase fue como una bofetada que me quemó el alma. Alguien con futuro. Como si yo no lo tuviera. Como si yo no mereciera construir una vida propia. Mis padres no dijeron nada. No corrigieron a Camila. Porque estaban de acuerdo. Mi madre continuó. Elijas lo que elijas, esto va a pasar. No vamos a permitir que tu hermana pierda esta oportunidad por culpa tuya. Y ahí, por primera vez en mi vida, vi sus rostros sin el filtro emocional de la esperanza. Sin la confusión. Sin la ilusión de que algún día verán mi esfuerzo. Los vi como realmente eran. Un par de adultos que adoptaron a un niño para cobrar beneficios. Y que luego lo entrenaron para ser el trabajador que sostendría la vida cómoda de su hija biológica. Mi padre agregó. Mañana iremos a la universidad juntos para ver el plan de pagos. Ni siquiera era una pregunta. Era una orden. Una condena. Ese día me encerré en mi cuarto y por primera vez en mi vida lloré desde un lugar distinto. No desde el dolor de no sentirme amado. Sino desde el asco por haber creído, durante tantos años, que sí lo era. Me quedé despierto toda la noche. Pensando. Recordando. Uniendo piezas. Y cuando amaneció, ya no quedaba nada del niño agradecido, del joven sumiso, del adulto culpable. Había despertado algo más fuerte. Algo que ellos nunca quisieron que tuviera. Mi dignidad. Al día siguiente no fui con ellos a la universidad. Me fui al trabajo, silencioso, decidido. Porque esa conversación fue la última gota. La gota que rompió el vaso, el techo, las paredes y la mentira completa. Lo que vino después, mis decisiones, sus reacciones, las consecuencias, fue tan intenso y doloroso que todavía me cuesta creer que sobreviví emocionalmente a todo eso. Y ahí comienza la primera actualización. Actualización 1. No fui con ellos a la universidad. No dejé una nota. No contesté llamadas. No expliqué nada. Simplemente desaparecí de su agenda, por primera vez en mi vida. Elías, el hijo adoptado que debía tragarse todo, obedecer todo, pagar todo, no apareció para cumplir la orden más importante para ellos, financiarle la carrera a su hija biológica. Ese lunes fue el día en que mi familia dejó de ver un empleado obediente, y empezó a ver un problema. A las 9:17 de la mañana recibí el primer mensaje de mi madre. ¿Dónde estás? Camila tiene cita. No seas irresponsable. A las 10:04. Tu papá está furioso. Esto no es un juego, Elías. A las 11:30. Te dimos todo. No seas desagradecido. A las 12:15. Si no vienes, hablaremos seriamente cuando llegues a casa. No volví a casa. Me quedé en el trabajo hasta tarde porque no quería enfrentar la tormenta, pero también porque algo dentro de mí había cambiado para siempre. Por primera vez no sentí culpa. Sentí paz. Una paz rara, nueva, incómoda, pero liberadora. Cuando llegué esa noche, todos estaban en la sala. Mis padres de pie. Camila sentada con los brazos cruzados, mirando su teléfono como si mi existencia fuera un trámite molesto. Mi padre fue el primero en hablar. ¿Se puede saber qué fue eso de hoy? Me quité la mochila y la dejé en el piso. No fui porque no voy a pagarle la carrera a Camila. Mi madre dio un golpe en la mesa. Eso no es decisión tuya, Elías. Sí. Sí lo es. Camila soltó una risa corta, burlona. ¿Y entonces qué? ¿Vas a ahorrar para ti? ¿Para qué? Si ni futuro tienes. Respiré profundo. No por tristeza. Por cansancio. Camila, dije con calma, yo he pagado tus cursos, tus viajes, tus tonteras desde que tenía 17 años. Nunca he tenido nada para mí. Y lo peor es que ni siquiera lo agradeces. Mi madre intervino, indignada. No tienes nada porque no sabes administrar tu vida. La miré a los ojos. No tengo nada porque ustedes me quitan todo. Literalmente todo. Camila se paró, molesta. ¿Y qué esperas? ¿Que mis sueños se arruinen porque tú quieres trabajar menos?
Me quedé helado. La falta absoluta de empatía. La certeza de que yo existía solo para sostenerla. Era aterradora. Mi padre dio un paso adelante. Hemos sido claros contigo desde que eras pequeño. Tú estás aquí por nosotros. No nosotros por ti. Esa frase me partió algo interno. Entonces ya no estaré aquí, dije, sin levantar la voz. Mi madre abrió los ojos de par en par. ¿Qué significa eso? Que me voy. Camila bufó, como si hubiese escuchado un chiste. No puedes irte. No tienes a dónde ir. Ya encontré un departamento para rentar, respondí. Me mudo este fin de semana. Hubo un segundo, un silencio seco, pesado, donde todos se quedaron inmóviles, procesando lo que acababa de decir. Mi padre explotó. No puedes. No tenemos cómo pagar las cuentas sin ti. Ahí estaba la verdad. Descarada. Cruda. Sin máscaras. Yo era la fuente de ingresos. No el hijo. Ese no es mi problema, respondí. Mi madre comenzó a temblar de rabia. Te sacamos del orfanato. Te dimos un apellido. ¿Y así pagas? Ustedes no me adoptaron por amor, dije con calma, clavando la mirada en ella. Lo hicieron por los beneficios. Encontré los documentos. El rostro de mi madre se transformó en algo que nunca había visto. Pánico disfrazado de furia. No tienes derecho a revisar nuestros papel. Me adoptaron por dinero, la interrumpí. Después, cuando dejaron de recibirlo, me entrenaron para generarles más. Hice una pausa. Pues se acabó. Camila gritó. Eres un malagradecido. Nos debes tu vida. No les debo nada, respondí, decidido. Y no pienso seguir financiando una vida que no es mía. Mi padre señaló la puerta. Si sales por esa puerta, no vuelvas. Asentí. Así será. Tomé mi mochila. Tomé mis cosas básicas. Tomé aire. Y caminé hacia la puerta sintiendo como cada paso me arrancaba años de culpa, obediencia y dolor. Pero justo cuando toqué la manija, escuché la última frase de mi madre. Si te vas, Camila no va a poder seguir estudiando. Le estás destruyendo el futuro. Me volteé. No le estoy destruyendo nada. Hice una pausa. Ella solita destruyó su propio futuro cuando aprendió que yo tenía la obligación de construirlo por ella. Abrí la puerta y salí. Esa fue la primera vez en mi vida que me sentí vivo. No amado. No apoyado. Pero vivo. Libre. Lo que nunca imaginé fue lo que vendría después. La reacción de ellos. Las consecuencias que jamás habían previsto. Y la revelación que casi me hace volver a esa casa por última vez. Pero no para quedarme. Sino para enfrentar una verdad aún más oscura. Los días posteriores a mi salida fueron un caos, pero no para mí. Por primera vez en mi vida, despertaba en un lugar donde no existían gritos, exigencias ni recordatorios de que les debía la vida. Dormía en un colchón barato, comía lo que podía, trabajaba horas extras. Pero era libre. En cambio, mi familia. Mi exfamilia. Entró en una espiral que jamás pensaron que enfrentarían. El primer mensaje llegó al día siguiente. Era de Camila. ¿Dónde está el comprobante de pago del mes? La escuela me está llamando. Lo ignoré. A mediodía, mi madre. No puedo creer lo que has hecho. Camila perdió su lugar, ¿estás feliz? Ni siquiera respondí. De hecho, cada mensaje que llegaba era una confirmación. Una prueba viviente de que me fui justo a tiempo. Al tercer día, llegó uno de mi padre. Regresa. Necesitamos hablar como familia. Familia. Qué palabra más vacía cuando viene de quien solo te llamó hijo mientras pagabas. Pero el verdadero infierno comenzó esa semana cuando, sin mis ingresos, mis padres se dieron cuenta de algo que yo ya sabía desde hace años. No podían mantener su propio hogar. La luz se atrasó. El agua también. El internet fue cortado. La despensa era un eco.
Camila se puso hostil, según me enteré por Paola. Rompió un jarrón, gritó que su vida estaba arruinada y culpó a mis padres por no controlarme. Mi madre perdió el control frente a los vecinos. Mi padre dejó de ir a trabajar 2 días por la crisis en casa. ¿Y yo? Yo estaba aprendiendo a existir. Pero entonces ocurrió algo completamente inesperado. Paola me llamó. Llorando. Desesperada. Paola nunca se metía en nada. Era siempre neutral, distante, observadora. Pero esa noche, colapsó. Elías, su voz temblaba, mamá dijo algo horrible. Algo que no sé si decirte. Me quedé firme. Dímelo. Ella, está diciendo que te arrepientes de haberte ido porque no tienes a nadie y que vas a volver de rodillas. Reí. De verdad reí. Una carcajada seca. Irónica. Llena de incredulidad. Nunca volveré, respondí. Paola respiró como si una parte de ella también se liberara. Lo sé, dijo. Y te lo digo porque, hay algo más. Ahí su voz se quebró. Mamá dijo que fuiste adoptado porque era mejor tener un hijo que generara dinero que uno que gastara dinero. Hizo una pausa. No lo dijo una vez. Lo repitió varias veces. Gritándolo. Delante de vecinos. Sentí un golpe en el estómago. No era algo nuevo. Ya lo sospechaba. Ya lo intuía. Pero escucharlo así. Tan literal. Tan crudo. Tan descarado. Fue como ver mi infancia desde afuera por primera vez. Paola lloraba. Te juro que intenté callarla. Pero está fuera de control. Te culpa por todo. Dice que arruinaste la familia, que destruiste el futuro de Camila, que te formó para trabajar, y que ahora eres un ingrato. Solté una exhalación larga. Una mezcla de rabia, alivio, tristeza y confirmación. Ella continuó. Elías, mamá no te quiere. No como hijo. No como persona. Solo como proveedor. Y ya no puedes soportar que no dependas de ella. Me quedé en silencio. Porque aunque dolía, había una pieza nueva en todo esto. Una que nunca había considerado. Y llegó cuando Paola dijo. Papá está destrozado. Atacado por la culpa. Le pregunté por qué. Paola se quebró. Porque te debía la verdad. Ahí me senté. Porque ese tono. Era el tono de alguien que sabe una verdad que cambiará algo para siempre. ¿Qué verdad? Pregunté. Paola tragó saliva. La verdad de por qué fuiste adoptado. Ya lo sé. Por el dinero, respondí. Ella negó con la cabeza. No solo por eso, Elías. Hizo una pausa eterna. Papá dijo que mamá no te quería adoptar. Que fue él quien insistió. Me quedé helado. Paola siguió. Ella no quería otro hijo. No quería más gastos. Pero cuando supo del apoyo estatal, aceptó. Con una condición. ¿Cuál? Pregunté con la boca seca. Paola respiró, temblando. Que tú trabajarías para la familia desde que crecieras. Como parte del acuerdo. ¿Cómo? Como compensación. Me llevé las manos a la cara. El rompecabezas entero cayó en su lugar. Cada humillación. Cada exigencia. Cada frase de nos debes todo. Cada peso que me sacaron. Cada sacrificio que me obligaron a hacer. Yo no había sido adoptado. Yo había sido comprado como inversión. Paola lloraba del otro lado. Yo no sabía, Elías. Te lo juro. Yo tampoco dije nada. Ya no había lágrimas. Solo un vacío enorme y un silencio lleno de claridad. Esa noche, en mi departamento humilde, con mis cosas regadas en cajas. Entendí que nunca perdí una familia. Porque nunca tuve una. Y entonces lo supe con una claridad brutal. Nunca, bajo ninguna circunstancia, volvería a esa casa. Ni como hijo. Ni como proveedor. Ni como nada. La sangre puede unir cuerpos.
Pero las acciones separan almas. Y la mía ya no les pertenecía. Actualización 2. Después de la llamada de Paola y de descubrir la verdad completa, esa verdad que yo ya intuía desde niño, pero que ahora tenía nombre, forma y testigos, pasé varios días en un silencio emocional que no sabía ni cómo describir. No era tristeza. No era rabia. No era alivio. Era algo distinto. Era duelo. Duelo por una familia que nunca existió. Duelo por un niño que nunca fue amado. Duelo por un joven que fue entrenado para obedecer. Duelo por un adulto que cargó con una deuda que jamás contrajo. Y mientras yo procesaba eso, mi exfamilia comenzaba a hundirse. El primer golpe de realidad para ellos llegó cuando me intentaron llamar desde la universidad para que actualizara el método de pago de Camila. Ella había perdido su lugar. Fueron humillados en secretaría. Camila, según Paola, lloró fuera del campus gritando que yo le había arruinado la vida. No. Ella confundía vida con privilegios. Luego, mi padre, el hombre que siempre se calló, el que permitió todo, el que nunca me defendió, apareció en mi trabajo. Sin avisar. Sin respeto. Como si aún tuviera autoridad sobre mí. Lo vi parado ahí, en la entrada, con el mismo gesto cansado de siempre. Me acerqué. No puedes venir aquí, le dije, serio. Necesitamos hablar, respondió él. Lo llevé afuera. Y ahí comenzó el discurso que había repetido toda mi vida. Tu madre está mal, hijo. Yo no soy su hijo, lo corregí. Mi padre apretó la mandíbula, dolido. Ella no quiso decir todo eso. Estaba enojada. Reí sin ganas. Sí quiso decirlo. Siempre quiso. Solo que ahora ya no tiene nada que perder. Elías, por favor. No nos abandones así. Ahí fue cuando entendí algo brutal. Mi familia no quería recuperar el vínculo. No quería pedirme perdón. No quería reconstruir nada. Solo querían que volviera a pagar. A trabajar. A cargar. Respondí. No vuelvo a esa casa. Mi padre dio un paso hacia mí. Pero, ¿y nosotros? ¿Y tu hermana? ¿Qué vamos a hacer? Lo miré fijo, sin bajar la mirada esta vez. No lo sé. Y no es mi responsabilidad averiguarlo. Mi padre se quebró. Literalmente empezó a llorar. Nunca lo había visto llorar por mí. Jamás. Lloraba por su estabilidad económica, pero no por mí. Y eso lo dijo todo. Hijo, somos tu familia. No puedes hacer esto. Ustedes me hicieron esto primero. Se quedó helado. Como si por primera vez, escuchara mis palabras en serio. Yo crecí sin amor, continué. Crecí creyendo que debía agradecer por existir. Me explotaron desde que pude caminar. Y cuando dejé de ser útil, me trataron como un estorbo. Mi voz tembló un poco. Ya terminé, papá. ¿Y tu madre? Ella tomó sus decisiones. Y yo estoy tomando las mías. Mi padre me miró con desesperación. ¿Entonces, nos vas a dejar solos? Ahí lo dije. Siempre han estado solos. Solo que antes yo estaba cargando con ustedes. Mi padre abrió la boca para hablar, pero no salió ninguna palabra. Solo bajó la mirada, derrotado. Y se fue sin despedirse. Esa noche llegué a mi departamento y sentí algo extraño. Por primera vez, no me dolió. No me temblaron las manos. No lloré. Solo dije en voz baja. Estoy libre. Pero la libertad siempre trae consecuencias. Y lo que mi madre estaba preparando fue más allá de lo que imaginé. Actualización 3. Después de la visita de mi padre, sabía que lo próximo no vendría de él. Él siempre fue el puente silencioso, el que trataba de suavizar las cosas, el que cometía errores por omisión. Pero no era el estratega. No era el vengativo. No era el que se alimentaba del control. Esa siempre fue mi madre. Y cuando una persona controladora pierde aquello que la hacía sentir poderosa, no se calma. Se vuelve peligrosa.
3 días después, a las 8 de la noche, recibí un mensaje que, si hubiese sido enviado un año atrás, me habría hecho correr. Necesito verte urgentemente. Tu madre está muy mal. Pero ya no era ese Elías. No respondí. Lo dejé en visto. 1 hora después. Por favor. Está diciendo cosas preocupantes. Lo ignoré. A las 11:43 de la noche, entró la llamada. No era de mi padre. No era de Paola. Era Camila. No contesté. Minutos después, otro mensaje. Eres un monstruo. Mamá está llorando en el piso. Está diciendo que eres un maldito ingrato que destruyó la familia. Lo leí 3 veces. Y sentí algo extraño. Nada. Ni guilt trip, ni dolor, ni miedo. Nada. Solo claridad. Esa claridad que llega cuando por fin entiendes que no tienes la obligación de cargar con el sufrimiento que otras personas provocaron. Al día siguiente, Paola me llamó. Y esta vez sí contesté, porque Paola era la única persona que había mostrado humanidad en todo este proceso. Elías, mamá está diciendo que va a denunciarte. Me quedé en silencio. ¿Denunciarme por qué? Paola suspiró. Por abandono familiar. No pude evitar reír. Una risa seca, incrédula. ¿Abandono? Nunca fui su hijo. Lo sé, respondió ella. Pero ya sabes cómo es. Cuando pierde el control, busca recuperarlo como sea. ¿Y qué dijo exactamente? Pregunté. Paola bajó la voz. Dijo que tú eras su responsabilidad económica y que la abandonaste. Dijo que tienes que pagarle una pensión porque ella te crió. Me apoyé en la mesa, incrédulo. ¿Una pensión? ¿Yo a ella? Eso está diciendo, susurró Paola. Y está llamando a todos los familiares para que digan que tú la dejaste desamparada. Ahí exploté en risas. En risas tristes, cansadas, pero sinceras. Ella me dejó desamparado desde que llegué a esa casa. Dije. Paola también rió, pero con dolor. Lo sé. Y todos lo saben. Pero ella no quiere que tú te vayas libre. Hizo una pausa. Ella quiere que regreses. Aunque sea obligado. La tarde siguiente, al salir del trabajo, vi una figura esperándome a la distancia. Cruzada de brazos. Mirada dura. Energía tóxica que reconocería aunque pasaran 1000 años. Mi madre. Se me acercó como si fuera dueña del lugar. Hemos hablado con un abogado, dijo sin saludar. Y lo que estás haciendo es abandono. No soy tu hijo, respondí. Tú misma lo dijiste. Estaba enojada. Gritó. No puedes irte así como así. Respiré hondo. No me fui así como así. Me fui después de una vida entera de explotación. Te sacamos del orfanato. Para cobrar beneficios, interrumpí. Sus ojos se abrieron con rabia. Eres un ingrato. Nosotros te hicimos alguien. Yo me hice solo, respondí. Tú solo te aprovechaste. Mi madre se acercó más. Su voz se volvió fría, calculadora. Escucha bien, Elías. No voy a dejar que nos hundas. Tienes que volver a la casa o al menos darnos una pensión. Nunca más, dije. Ella apretó los dientes. Si no quieres volver, te voy a denunciar. Voy a decir que nos abandonaste y que nos estás dejando en la miseria. Y ahí fue cuando supe que la conversación cambió de tono por completo. Porque su amenaza no me dio miedo. Me dio fuerza. Denúnciame, respondí. Ve a los juzgados. Al. Explica. La miré directo a los ojos. Explícale a un juez cómo adoptaste a un niño para recibir dinero del Estado. Explícale cómo le quitabas el sueldo desde los 17. Cómo lo obligabas a financiar la vida de tu hija biológica. Cómo dijiste frente a los vecinos que nunca fue tu hijo, sino tu inversión. Hice una pausa larga. Ve. Denúnciame. Te espero. Por primera vez en años, vi miedo en sus ojos.
Miedo real. Miedo del bueno. Retrocedió un paso. No tienes derecho a hablarme así, susurró. Tengo el derecho que nunca me diste, respondí. Camila, que se había acercado sin que yo la viera, intervino con su arrogancia habitual. No puedes romper a la familia así. Me giré hacia ella. La familia ya estaba rota cuando me usaron a mí para sostenerla. Camila abrió la boca, pero no dijo nada. No tenía argumentos. Nunca los tuvo. Había vivido de mí toda su vida. Mi madre, derrotada y temblando, solo dijo: «Te vas a arrepentir». Me di la vuelta y caminé sin mirar atrás. No, dije, sin detenerme. Por primera vez, no soy yo quien debe arrepentirse. Esa noche, solo, sentado en mi pequeño departamento, me di cuenta de que algo había cambiado en mí. No estaba huyendo de ellos. Estaba finalmente construyendo mi vida sin ellos. El peso que siempre cargué ya no estaba. Los miedos, la culpa, la obligación. Habían desaparecido. Por primera vez en mi vida, pensé. Lo logré. Me liberé. Lo que no sabía era que todavía faltaba el último acto. La última reacción. La última consecuencia. Y sería la más inesperada de todas. Actualización 4. Unos días después de aquella confrontación en la entrada de mi trabajo, pensé que mi madre haría exactamente lo que amenazó: denunciarme, perseguirme legalmente, inventar historias, manipular a quien fuera necesario para recuperar el control que había perdido. Pero lo que pasó fue mucho peor para ellos. Y mucho más liberador para mí. La mañana del cuarto día recibí una llamada inesperada. Era el asistente social que había estado a cargo de mi caso cuando fui adoptado. ¿Elías?, preguntó con tono amable. ¿Podemos hablar? Es importante. Accedí a verlo en su oficina. Al llegar, me recibió con una expresión que mezclaba preocupación y orgullo. Tu madre vino aquí hace 2 días, me dijo, sin rodeos. Sentí mi estómago apretarse. Lo sabía. Sabía que iba a intentar algo. ¿Qué dijo?, pregunté. El asistente abrió un archivo sobre el escritorio. Dijo que tú la abandonaste. Que te debe reclamar legalmente. Que estás incumpliendo obligaciones familiares. ¿Obligaciones? Me burlé sin poder evitarlo. Él levantó la mano. Elías, tranquila. No puede hacerlo. No tiene ningún caso. Lo miré desconcertado. ¿Por qué? Él se acomodó los lentes, suspirando. Porque tu madre reveló demasiado. Habló de cosas que no debía. Cosas que nos obligaron a revisar tu expediente. Me tensé inmediatamente. ¿Qué revisaron? Abrió el archivo y señaló una hoja. Revisamos todos los registros de tu adopción. Y encontramos varias irregularidades que tú no causaste, pero que sí te afectaron directamente. Tomé aire. Él continuó. Tu adopción fue aceptada porque tu padre realmente te quería. Hizo una pausa dolorosa. Pero tu madre firmó la documentación solo para recibir el beneficio económico. Y eso, legalmente, constituye un abuso del sistema de adopciones. Sentí un escalofrío recorrerme la columna. ¿Eso qué significa para mí? Él entornó los ojos, serio. Significa que tú nunca estuviste obligado a mantenerlos. Significa que no te deben reclamar nada. Significa que tú no incumpliste ninguna obligación. Y lo más importante. Abrió otra hoja. Significa que legalmente puedes cortar relación con ellos sin consecuencias jurídicas ni fiscales. Respiré profundo. Por primera vez, sentí que la ley estaba de mi lado. El asistente, con un tono casi paternal, añadió. Elías, hijo, lo que viviste fue explotación. Tú no te alejaste de tu familia. Te alejaste de tus abusadores. Y eso no es abandono, es supervivencia. Algo se rompió dentro de mí. Algo profundo. Una mezcla de alivio, llanto contenido, rabia acumulada. Y libertad. No lloré. Solo bajé la mirada. Gracias, susurré,
con una sinceridad que me ardía en la garganta. Cuando salí de la oficina, Camila me estaba esperando en la calle. ¿Ya estás feliz?, me gritó, con los ojos llenos de odio. ¿Viniste a denunciar a mamá? La miré. ¿Tranquilo? Firme. En paz. No denuncié a nadie, respondí. Mentira, gritó. Estás destruyendo a mamá. Ella se destruyó sola, dije suavemente. Camila estaba temblando. No de dolor. De orgullo herido. No eres nada, Elías, escupió. Nosotros somos tu familia. No lo son, respondí, sin levantar la voz. Ella retrocedió un paso. Como si mis palabras le hubieran dado una bofetada. Y lo peor, añadí, es que nunca quisieron serlo. Camila tragó saliva. Por primera vez, la vi insegura. ¿Pequeña? Desarmada. Vas a volver, murmuró. Algún día vas a volver. Sonreí, pero no con burla. Con compasión. No, Camila. Algún día vas a entender que lo que hice no fue traición. Hice una pausa. Fue renacimiento. Me di la vuelta y me fui caminando. No escuché más gritos. No hubo insultos. No hubo persecución. Solo silencio. El silencio que no duele. El silencio que sana. El silencio que uno siente cuando finalmente deja atrás una historia que no escribió, pero que tuvo que sobrevivir. Esa noche volví a mi departamento. Cené solo. Miré mis cajas todavía sin desempacar. Mis muebles baratos. Mi cama sencilla. Y por primera vez, esa vida humilde no me dio vergüenza. Me dio orgullo. Porque era mía. Construida por mí. Protegida por mí. Sin explotación. Sin chantaje emocional. Sin cadenas invisibles. Me acosté y dije en voz baja. Nunca más. Nunca más permitirme cargar con culpas que no me corresponden. Nunca más ser la herramienta de nadie. Nunca más aceptar un amor condicionado. Nunca más sentir que debo agradecer por existir. Y cuando cerré los ojos, lo supe con absoluta certeza. Ese fue el primer día de mi verdadera vida.